Seguimos informando en ProMás, sí, tenemos que hablar acerca de esta solicitud de formación de psiquiatras a través de Becal. Para más detalles, ya lo saludamos a Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos. Señor Jorge, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes para ustedes y para los que están viendo Bueno, el programa. presidente, un gusto de saludarlo y queremos hablar un poquito acerca de esta solicitud de formación de psiquiatras. Esto va a ser a través de Becal. ¿Cómo están esas acciones actualmente? Bien, nosotros planteamos al gobierno nacional, al que va a asumir el 15 de agosto, la posibilidad de formar médicos especialistas psiquiatras en el extranjero, a razón de que en nuestro país nuestra capacidad actual no pasa más de 12 especialistas, nuevos especialistas por año. Hay dos únicos centros de formación que son las dependientes del Hospital de Clínicas y el Hospital Neuropsiquiátrico. Son las dos unidades formadoras, cada una de ellas con 6 especialistas que forman por año, y nuestra necesidad actual de acuerdo a la información que recibimos de la propia sociedad científica, son de 800 médicos psiquiatras en el país. Esa es nuestra necesidad. Sin embargo, contamos solamente con 140 especialistas. Y si es que vamos a conseguir alcanzar los 800, nos llevaría esta cifra de 80 años aproximadamente para completar esa cantidad de especialistas. De modo que el planteamiento concreto que estamos realizando es para formar por lo menos 20 médicos por año en el extranjero. En el extranjero, si es que llegamos a conseguir y convencerle a la beca Carlos Antonio López, que de hecho forma recursos humanos en el extranjero, más conocido por su sigla Becal. Entonces, ese es el planteamiento concreto y es más, le explicamos en el proyecto de qué sería el impacto, vamos a decir, y también explicamos en nuestra solicitud cómo más o menos se organizaría mientras que se forman estos especialistas, los espacios, yo diría los recursos para que puedan trabajar en las distintas regiones sanitarias del país. Estos médicos especialistas, resulta que, para los que no conocen, en este momento hay departamentos enteros que no tienen un especialista psiquiatra. Claro. Hay otros que cuentan solamente en la capital departamental. Para entender mejor, por ejemplo, departamento de Guairá cuenta con 3 especialistas en la capital departamental, es decir, en Villarrica, pero ninguno de los pueblos, ninguno de los distritos del departamento no cuenta con un psiquiatra. Y entonces es una necesidad sentida y lo estamos planteando y queremos hacer en esta oportunidad. Para eso estamos llevando algunas actividades. En la otra vez nos reunimos con el director del neuropsiquiátrico, con la directora general de salud mental del ministerio, con el presidente de la sociedad científica de psiquiatría y también con el representante de la OPS. Y entonces, esta vez vamos a invitar al nominado ministro de Salud, al doctor Felipe González, a ver si nos puede honrar con su visita en el Círculo Paraguayo de Médicos para poder debatir este tema con los protagonistas directos. En este caso, estas personas a quienes mencioné son los que en este momento están trabajando diariamente en esta área de salud mental. Y para los que no conocen la salud, la definición de salud representa el bienestar físico y mental. No pueden Claro. estar separados. Ujú. Presidente, bueno, ¿a partir de cuándo empezaron a notar esta necesidad de acudir al psiquiatra? Tengo entendido que se acentuó mucho más en plena pandemia y en esta pospandemia incluso.
Sin ninguna duda, y yo puedo dar fe de esta situación. Yo soy docente y diariamente tengo contacto con estudiantes de medicina, básicamente, es decir, con esta camada joven en donde el problema no es menor. Estoy hablando del estrato joven. Todos estos casos de adicciones, que uno no sabe exactamente si va por el problema mental a estas adicciones o las adicciones llevan a problemas de salud mental. Ya no importa tanto cuál primero, pero lo cierto que hay una situación crítica en este momento, en ese estrato. Y ni hablar de los casos que surgen en el interior del país. Y permitime comentarte una anécdota que de la ciudad de Iturbe tuvimos que traer le pudimos convencer a una jueza para que nos dé una orden judicial y poder traer en el hospital neuropsiquiátrico, porque el hospital neuropsiquiátrico en este momento ya no internan los casos crónicos, solamente atienden naturalmente de todo el país los casos agudos, es decir, una vez que pase el cuadro agudo, ellos le externan y quedan en muchos casos ya bajo, vamos a decir, control de la familia, pero se da una situación particular de los casos de los pacientes que están en el interior, no es que pueden venir a su consulta cuando quiere, sino que cuando sea necesario, porque hay casos en los que se tienen que contribuir la gente, se tienen que encontrar medios. En el caso que trajimos nosotros, por ejemplo, por una orden judicial apoyado por la Policía Nacional, con una ambulancia del centro regional, porque era un caso de aquellos que son agresivos. Y entonces son situaciones particulares, pero muchísimos en el interior del país. Me preguntaba si hay no sé, después de esta pandemia, si aumentaron, pero claro que habrá incidido porque hay un crecimiento exponencial y es más, es probable que ustedes los periodistas que están en este momento hablando conmigo tengan algún caso también de algún ser querido, algún vecino, algún amigo. Hay muchísimos casos y háganse idea ustedes que en este momento para consultar con un psiquiatra en un lugar público, ¿cuánto tiempo hay que esperar? Porque son escasos. Y en los centros privados, porque hay centros privados, pero para la gente estándar es casi prohibitivo. Entendemos perfectamente. Bueno, y lo que quieren lograr justamente es que a través de Becal se dé esta formación, pero como usted decía también, es a un plazo extendido, digamos, una vez que esto salga, que esos profesionales puedan recibir esta formación y volver al país para desarrollar esta especialización también y, bueno, servir para las diferentes comunidades o los hospitales. Va a llevar un tiempito. Mientras tanto, lo que queda es seguir, digamos, con los actuales profesionales o existiría un plan de que vengan algunos profesionales del exterior, mientras tanto, de países de la región. Sería interesante también plantear alguna salida así. Sí, hay un programa que ya inició el Ministerio de Salud. Hay un programa que trajo la OPS, muy interesante, que capacita a los profesionales médicos no especialistas. Es decir, para aquellos que trabajan en la USF, en la Unidad de Salud Familiar, a los colegas que trabajan en los centros de salud, se le va a capacitar, y vuelvo a aclarar de que no solamente los psiquiatras tienen que ver con este problema de salud mental, se necesita de un equipo. En este caso, los integrantes del equipo muy importante también son los psicólogos, las psicólogas. Y Ujú. también tiene que tener personal de enfermería entrenada. Y tiene un curso muy interesante que estuvimos tratando en la última reunión que tuvimos con el representante de la OPS en nuestro país. Y ese programa están empezando a desarrollar a través del Ministerio de Salud y seguro que vamos a acompañarle a ellos porque empiezan
con el desarrollo del mismo, con la capacitación de profesionales que se le denominan facilitadores. Son los que se capacitan y son los que van a llevar hasta su puesto, hasta donde están, para capacitarle a los otros colegas y así también a la comunidad que en este caso tiene mucho que ver. La comunidad me refiero a los familiares, en fin, la gente que está en el área de salud, como las enfermeras. Es decir, un programa intermedio muy interesante que se está desarrollando ya en este momento, porque como bien decía, falta mucho para poder tener la cantidad de profesionales mínima necesaria en el país, pero también tenemos que iniciar ese proceso. Asimismo, al mismo tiempo, los centros, por ejemplo, los hospitales regionales, donde de acuerdo a la ley se está diseñando que se va a abrir áreas específicas para salud mental, se tienen que ir también desarrollando. Se necesita en este momento trabajar corporativamente. Todos los sectores tienen que apoyar este trabajo de colaborar para el área de salud mental, y incluidos ustedes también los periodistas. Yo creo que el espacio que ahora están dando a este tema ayuda muchísimo porque con esto se informan mucha gente hasta puede llegar a contribuir en este proceso porque hay gente que puede contribuir de diferente manera en el sentido de que puede entrar en el equipo, vamos a decir, de lo que en este momento se están preparando para ser los facilitadores. Hay que dedicarle un tiempo a esta capacitación. Yo, por ejemplo, ya me ofrecí para a ver si me aceptan en el equipo En el para equipo. poder contribuir también, porque no soy de la especialidad y necesito una capacitación básica para poder llevar adelante este programa, que me parece muy interesante. Excelente, doctor. Bueno, actualmente entonces lo que usted decía es que hay mucha demanda justamente de especialistas en psiquiatría, mucha demanda por parte de la ciudadanía, sobre todo para acceder a los hospitales públicos y tener un acceso gratuito, porque mucha gente obviamente no puede acceder al servicio privado, que es bastante costoso también. Todo esto le consulto en el contexto de, ¿se cuenta con un presupuesto también adecuado a la hora de hablar de salud mental o el presupuesto que va derivado, digamos, para este sector? Ahora con esta ley y este año van a tener un poco de presupuesto, pero todos sabemos que los presupuestos son bastante reducidos y las necesidades son infinitas, ¿verdad? El Ministerio de Salud va a contar con un presupuesto específico que sería desde el año que viene, en este caso para el 2024, para poder desarrollar o implementar, en este caso, la ley de salud mental promulgado en el año 2022. Ellos en este momento como salud mental no cuentan ni un peso, no tienen. En este momento están dentro de un programa que creo que tiene una caja común en el ministerio, pero le hace eso mínimo, Ujú. insuficiente absolutamente para poder avanzar con esto de poder responder a las múltiples demandas que lo tenemos en este momento en el país. A eso iba, ¿no? También, o sea, es necesario enfocarse más en los presupuestos que sean acordes a las necesidades también en materia de salud de toda la población en general, porque claro, contamos con algo menor, sin embargo la demanda aumenta y va a seguir aumentando, obviamente, con todo lo que se presenta actualmente. Antes o tiempo atrás no conocíamos casi la palabra ansiedad, hoy en día es algo casi normal hablar de ansiedad, hablar de estrés, sobre todo desde los niños, adolescentes, ¿no? Que presentan esos síntomas. Entonces sería más que ideal poder hablar de aplicar estas políticas y contar con un presupuesto también adecuado. Ansiedad, depresión, bipolaridad, esquizofrenia, en fin, hay una larga lista
que ahora mismo ya casi es común, se escucha por todos lados sin diferencia de estrato social, Ujú, porque, en fin, en todos los ambientes, lastimosamente, estamos viendo pacientes con alguna de estas características. Me llama la atención, por ejemplo, que utilicé ese término, pero es muy de la especialidad ansiedad en la camada joven. ujú. Muchísimos casos de pacientes con esa situación. Es así, doctor. Y también para estudiar, por ejemplo, esta especialización en psiquiatría, ¿hay un sobrecosto o se accede, por ejemplo, en la Universidad Nacional a Medicina y es el mismo costo que el resto? Le consulto para saber por qué faltan especialistas, digamos, en ese sentido. No, no es diferente, es igual. Yo estuve, por ejemplo, en el último examen de CONAREN. Ujú, El problema es que tienen muy pocos cupos. ¿Y por qué tienen muy pocos cupos? Y como cualquier otra especialidad necesita de un campo de práctica. Le llamamos en términos académicos unidad formadora. Y para la gente que no está en el tema, explico mejor. Aquel médico que accede, en este caso por el sistema de CONAREN y por el sistema del Hospital de Clínica, Facultad de Ciencia Médica, dependiente de la UNA, tienen 6 lugares nomás. No es que no quieran, no es que no quieran ofrecer más, es que no tienen espacio donde practicar, porque el que hace la especialidad necesita de una unidad formadora donde tenga paciente internado, donde paciente que está siguiendo tratamiento por consulta, pacientes que llegan en la urgencia. Esos son los espacios donde se desarrolla, en este caso, la especialización. Y nosotros tenemos como espacio educativo, en términos académicos, unidad formadora, donde se especializan los médicos. En este momento tenemos en 2 lugares solamente, en el Hospital Neuropsiquiátrico, ahí sobre Venezuela, y en el Hospital de Clínica de San Lorenzo. No hay otro centro que tenga la posibilidad de formar especialistas psiquiatras porque no hay campo de práctica. Esa es la situación. Por eso que llegamos nosotros al tope con los 12, que 6 ingresan por año ujú. en uno y otro lugar, entonces son 12 en total en el país, porque este es un país que tiene solamente un hospital psiquiátrico, ¿no? Tiene un hospital psiquiátrico que en este momento ya no interna paciente crónico. O sea que en este momento sí amerita internación por mucho tiempo, con algún concepto que ellos manejan, ya no se puede dejar en en el hospital neuropsiquiátrico. Contestando su consulta, tenemos 2 lugares y esa es nuestra capacidad máxima de formar especialistas por año. Ujú. Bueno, doctor, realmente con todo esto que hablamos, nosotros esperamos que esto se pueda dar de forma positiva, ¿sí? Esta formación de psiquiatras a través de las becas Carlos Antonio López, que son, bueno, que suman puntos a favor, sin dudas, y esperemos que esto con el tiempo se pueda resolver desde la base, ¿no? Hablar de un presupuesto acorde a lo que exige, a lo que se exige también en materia de salud, en las diferentes especializaciones o áreas y que puedan realmente desarrollar esto con los pacientes, porque como decíamos, es bastante preocupante. Hoy en día hay una línea muy finita en lo que respecta a salud mental, en el estar bien mentalmente y pasar esa línea. Así que realmente esperemos desde acá que la próxima que podamos hablar ya sea en positivo y de que esos profesionales puedan realizar estas capacitaciones a través de Becal. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y nosotros estamos convencidos que vamos a sensibilizarle y vamos a convencerle, vamos a llamarle a los que deciden para este proyecto porque es una necesidad país, es una necesidad sentida que creo que los que estamos en el área y los que no están también se ven de la misma manera. No va a ser un gasto superfluo en este momento formar recursos humanos en salud, específicamente en la especialidad de psiquiatría. Muchas gracias a ustedes y que tengan buenas tardes.
Gracias a usted, presidente. Que tenga linda tarde. Hasta luego.